Hola, hola, queridos amigos del programa Quédate en casa con los grandes escritores. Hoy les propongo una travesía que va a ser fascinante, una inmersión en el mundo poético de Arthur Rimbaud, uno de los más grandes poetas del canon francés, de cualquier canon, a decir verdad. Yo les había dicho que no había querido todavía abordar la poesía porque tengo la convicción de que la poesía es algo que no solo se lee y se escucha, sino que se ve. Un poema es en alguna medida un dibujo. Cocteau suscribía a esa idea, Jean Cocteau, que Dios sabe que era poeta y dibujante, ¿verdad? Entonces sabía de lo que hablaba. Sí, un poema es un dibujo en cierto modo, la longitud de los versos, los largos, los cortos, los espacios entre las estrofas, los versos sueltos, de separados que fungen como una estrofa solos, los versos que comienzan a la mitad de la línea y luego volvemos al inicio del renglón, y sí, la distribución de los espacios, todo eso supone una configuración espacial, una especie de dibujo, de gráfico, y es muy importante que el lector vea el poema, que el lector vea esa maravilla, nunca me deja de impresionar esa maravilla que es el poema plasmado ahí en el centro de la hoja en blanco. Le vide papier que la blancheur défend, como llamaba Mallarmé a la hoja en blanco, el vacío papel cuya blancura me intimida, decía Mallarmé, que tenía bastante dificultad para escribir su poesía, no porque fuera un mal poeta, por supuesto, sino por las metas estéticas que se había propuesto en su poesía, que eran altísimas, altísimas. Ya hablaremos de él en su momento. Entonces, estoy convencido de que un poema debe ser visto, no solo leído, no solo leído, sino visto, en tanto que dibujo, por así decirlo. Por eso no he abordado la poesía hasta el momento, pero ya sé que se puede, ya sé que se puede y es relativamente fácil. Podemos perfectamente añadirle al audio sí, una hojita donde se vea el papel, donde se vea el poema, de manera que el oyente pueda ver el poema, pueda verlo en su cosidad, en su materialidad, que lo pueda ver. Eso me parece muy importante. No me gusta hablar ni analizar poemas sin que el lector lo tenga a la vista. Pero lo podemos hacer y lo vamos a hacer en lo sucesivo y vamos a tener una cantera, un filón de belleza virtualmente inagotable, inagotable. Ahí vamos a divertirnos mucho. Bueno, pero ¿por qué entonces escogí hoy hablar de un poeta, de Arthur Rimbaud? Bueno, porque el poema que escogí no es un poema en el sentido estricto de la palabra, es un poema en prosa. No tiene versos, no podemos hablar de versos, está escrito en líneas y párrafos. Es un trozo de prosa poética, de proesía, como lo hubiera llamado Neruda. Sí, es prosa poética y de la máxima, máxima factura que uno se puede imaginar. Por eso sentí que aquí la visualidad, la imagen del poeta, del poema, era menos importante y que podíamos trabajar con el texto simplemente leyéndolo y escuchándolo, y es lo que vamos a hacer. Pero cuando entremos con poemas que sean propiamente dicho poemas, ténganlo por seguro, ustedes recibirán una copia del poema para que lo puedan ver, además de leer y además de escuchar. Eh, y este poema de Rimbaud, este poema en prosa, es realmente un poema en prosa. El que les leí la vez pasada de Baudelaire, de su libro Le Spleen de Paris, impresionante texto, La cuerda, un texto que lo deja uno enfermo sobre la naturaleza humana, ¿verdad? Eh, Aunque Baudelaire subtituló Le Spleen de Paris pequeños poemas en prosa, la verdad es que no, son prosa. Hay momentos tal vez de prosa poética por aquí, por allá, sí, hay algunos momentos, pero son prosa más que otra cosa, son como pequeños cuentitos.
50 de ellos. En cambio, en este texto de Rimbaud sí estamos en presencia de prosa poética. No me tomen a mal, el libro de Baudelaire es sensacional. Le Spleen de Paris, Petit Poèmes en prose. Simplemente discrepo de la parte descriptiva del título. No, yo no siento que sean pequeños poemas en prosa. Y no soy el único que piensa así. Pero son magníficos, son maravillosos. Es lo último que publicó Baudelaire, y de hecho fue publicado póstumamente. Pero este de Rimbaud sí es un poema en prosa. ¿Y de qué calidad? Vamos a leerlo primero en francés y después lo vamos a leer un par de veces en español y tal vez de nuevo en francés más adelante. Pero primero leámoslo en francés, simplemente para sentir su música, para sentir sus asonancias, sus aliteraciones, sus sonoridades reincidentes. ¿A qué suena? ¿A qué suena la música, entre comillas, de Rimbaud? Entonces les voy a leer el poema en prosa que se llama Aube. Aube quiere decir alba, el alba. Fue un poema que fue publicado en el último libro que publicó Rimbaud, que se llama Les Illuminations, las iluminaciones. ¿Por qué iluminaciones? Bueno, iluminaciones en el sentido de epifanías, de revelaciones, de visiones súbitas, de tomas súbitas de conciencia de ciertas cosas, de momentos casi alterados de la conciencia, pero para bien, momentos alterados de la conciencia que posibilitan el acceso a una realidad que no sería accesible de otra manera. Eso, por eso lo llama Les Illuminations y lo escribió entre 1867 y 1870. Eh, eh, es, es, um, es un libro, caramba, extraordinario, extraordinario, de las últimas cosas que escribió Rimbaud. Rimbaud se retiró de la poesía muy joven, siendo muy joven, pero nos legó una obra importante, pequeñita, pero importante. Toda la obra de Rimbaud cabe en un libro, y en un libro pequeñito, en un libro de bolsillo, en un libro de la edición de Poche. Ahí cabe la obra de Rimbaud de sobra. Les Illuminations, una de ellas, Une saison en enfer, es decir, una jornada en el infierno, que es otra serie de poemas en prosa, y luego los diversos poemas, poemas en el sentido más ortodoxo de la palabra, dispersos que publicó en revistas y periódicos durante pues, toda su vida, algunos inéditos que fueron recogidos después de su muerte. Entonces la obra de Rimbaud cabe en un librito de tal vez 200 páginas o 150 páginas. La obra total de Rimbaud cabe ahí, salvo por las cartas, que son un gran volumen de cartas. Era un gran cultor del género epistolar. Recuerden ustedes que la carta tenía en aquellos años, en aquel siglo, en aquel momento en que él vivió, una importancia muy grande. El escritor de cartas escribía sus cartas con la casi certeza de que aquellas cartas iban a ser conservadas por la posteridad. Entonces las vestía las ataviaba, las adornaba mucho, como si fuese literatura. Bueno, es el caso de nuestra Yolanda Unamuno. Algunas de sus más bellas páginas están en sus cartas. Algunas de las frases más citadas de Yolanda y de los conceptos más sobajeados de Yolanda están en sus cartas. Ella es evidente, abordaba el género de la carta, por supuesto, con una gran sinceridad, con una gran honestidad, como una muestra de cariño para sus amigos, pero están escritas se sienten escritas con
esa larval conciencia de que posiblemente queden para la posteridad. Entonces las atavía hermosamente, y lo mismo hacía Rimbaud. Bueno, ya con las cartas tendríamos necesidad de un segundo libro, pero de obra puramente literaria, Rimbaud cabe de sobra en 150 páginas de un librito de bolsillo. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver la vida de él después de leer el poema, porque no quiero que los prejuicie, que los datos que voy a darles de los prejuicie para la apreciación de este poema. Entonces vamos a leerlo en francés. Se llama Aube. J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au Wasserfall qui se chevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors, je levai un à un les voiles, dans l'allée en agitant les bras, par la plaine où je les dénonçais au coq. À la grande ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassai. Au nom de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entouré un peu avec ses voiles amassées, j'ai senti son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. Esa es la música de Rimbaud en francés. Por una vez me topé con una muy buena traducción, entonces la vamos a leer ahora en español. Es realmente un buen trabajo de traducción, cosa rara, cosa rara. Bueno, es que no es, de nuevo, poesía pura, es poesía, es prosa poética. Quizás la prosa poética se deje traducir un poco más fácilmente que la poesía stricto sensu, porque aquí indudablemente el traductor hizo un magnífico trabajo. Muy bien. Alba. He abrazado el alba de verano. Nada se movía aún en el frente de los palacios. El agua estaba muerta. Los campos de sombras no abandonaban aún la ruta del bosque. Caminé despertando los alientos vivos y tibios, y las pedrerías miraron y las alas se levantaron sin ruido. La primera conquista fue, en el sendero ya pleno de frescos y pálidos destellos, una flor que me dijo su nombre. Reí al Wasserfall rubio que se desmelenaba entre los pinos. En la cima plateada reconocí a la diosa. Entonces levanté uno a uno sus velos, en la arboleda agitando los brazos, por la llanura donde la denuncié al gallo. En la gran ciudad ella huía entre los campanarios y domos, y corriendo como un mendigo sobre los muelles y tajamares de mármol, la perseguí. En lo alto de la cima, junto a un bosque de laureles, la he rodeado con sus velos replegados y sentí un poco su inmenso cuerpo. El alba y el niño cayeron en lo profundo del bosque. Al despertar era mediodía. Muy bien, ese es el texto que tenemos entre nuestras manos. Una maravilla. Qué cosa más hermosa. Qué cosa más hermosa. Aquí hay que exclamar como lo hacía Roland Barthes
¿Por dónde empezar? Par où commencer? Tiene un ensayo famoso que se llama así. Par où commencer? ¿Por dónde empezar? Caramba, pues comencemos por el principio. ¿Qué les puedo decir, amigos? El poema se llama Alba. Muy bien. He abrazado el alba de verano. Todo el poema tiene un movimiento que es predominantemente ascendente. Tiende a subir, pero ocasionalmente baja. Cuando sube decimos que es un movimiento ascensional. Cuando baja decimos que es un movimiento descendente o catamórfico, es otra, o cadente, algo que va cayendo, ¿verdad? El poema se mueve entre esos dos movimientos, cosas que suben y cosas que bajan. He abrazado el alba de verano. ¿Qué puede tener de particular el alba de verano? ¿Por qué el alba de verano? Bueno, el alba de verano aparece más temprano sobre el horizonte, punto uno. Es más tibia, no es fría como el alba de la primavera, del otoño o del invierno, no se diga, ¿verdad? Es posiblemente más colorida, es más luminosa, posiblemente. Entonces es importante que sea el alba de verano. Por otra parte, he abrazado el alba de verano es una sola posible traducción, porque resulta que en francés es j'ai embrassé l'aube d'été. Embrasser en francés es una palabra polisémica que significa dos cosas, o abracé o besé. Uno dice je t'ai embrassé, te besé, je t'ai embrassé. Dios libre de decir je te besé, porque eso significa totalmente otra cosa muy escatológica, entonces no vamos a usar esa palabra. Se los digo para que no la intenten. Embrasser puede significar, así pues, en francés, abrazar, es lo que suena, embrasser, abrazar, pero puede significar también besar. Hay una ambigüedad aquí que Rimbaud usa a propósito para dejarnos un poco, ¿verdad? Un poco curiosos de cuál habrá sido el nivel de intimidad que hubo entre el que narra y el alba de verano. El traductor se decantó por he abrazado el alba de verano. Está bien, no tiene que besarla, está muy lindo. He abrazado el alba de verano. Nada se movía aún en el frente de los palacios. El agua estaba muerta. Los campos de sombras no abandonaban aún la ruta del bosque. Dense cuenta que todo está por el momento congelado o muerto. Nada se movía. Estamos bajo el régimen de la inmovilidad. Nada se movía aún en el frente de los palacios. El agua estaba muerta. De nuevo, lo inmóvil, ¿verdad? Los campos de sombras no abandonaban todavía la ruta del bosque. Hay varios nos, nada, no, nada, muerta. Estamos en un régimen de negación, digámoslo así. Y por cierto, cuando se habla del frente de los palacios, volvemos al movimiento ascensional. Un palacio es típicamente una cosa que uno vuelve a ver hacia arriba, en virtud de sus torres, de sus, lo que sea, torres, almenares, campanarios, lo que sea. Es una construcción impresionante por su verticalidad. Entonces también ese verso está bajo el régimen ascensional de lo que sube, ¿verdad? Pero claro, estamos pasando de la movilidad, de la inmovilidad a la movilidad. Se está dando una transición. ¿Y los palacios qué son? Pueden ser cualquier cosa, no sabemos, no sabemos. Evidentemente el poeta está fantaseando. No creo que sean palacios. No hay una ciudad con tantos palacios juntos unos a la par de los otros. Esos palacios pueden ser
construcciones de la ciudad, pueden ser edificios de la ciudad del estilo arquitectónico Osman, típicamente casas de cinco pisos de altura, con una chambre de bonne arriba, un cuarto para la sirvienta arriba, una especie de guardilla y cinco pisos de altura. Bueno, puede ser que la imagen transformadora, la imagen metamorfoseadora del poeta haya visto en esos edificios, haya visto palacios. Podría ser que los palacios sean árboles, enormes árboles verticales, sí, ¿por qué no? Perfectamente. Claro que sí. Podrían ser árboles. Tal vez podrían ser colinas, colinas un poco escarpadas. Muchas cosas ascensionales, ¿verdad? No, entonces, en todo caso, es hermoso. Nada se movía aún en el frente de los palacios. Desde el momento en que el poeta mete la palabra palacios, nos remite a un pasado de leyenda, a un pasado de cuento de hadas, a un pasado fantástico y un tanto anacrónico, claro, y un tanto irreal, ¿verdad? Sí, los palacios denotan y connotan muchas cosas más que los meros palacios. Sobre todo connotan una época de la historia, ¿verdad? Y eso es muy evidente en este poema. Y luego esta frase tan corta, porque solo podía ser corta. El agua estaba muerta. Punto. Estamos hablando de la muerte, amigos. Por supuesto que el verso tenía que ser corto. El verso tenía que morir. El verso tenía que ser rígido, seco, conciso, esquelético, sugerir inmovilidad, breve, un poco contusivo. El agua estaba muerta. No hay nada más que decir. No se puede ser más elocuente. El agua estaba muerta. Lo curioso es que el agua nunca está muerta. Recuerden ustedes lo que decía Víctor Hugo, ni los muertos ni el agua están nunca en reposo. No se hagan ilusiones. El agua, aun cuando no se mueva, aun cuando sea el estanque más estancado del mundo, esa agua está erosionando, gastando la tierra, cómo no, ampliando su superficie, buscando salir, etcétera, etcétera, etcétera. Víctor Hugo decía que los muertos hacían lo mismo, no necesariamente arrastrándose bajo sus lápidas, pero en nuestras mentes, en nuestras almas, nuestros muertos amados nunca están en reposo. Esa es la idea de Víctor Hugo. Es decir, ni los muertos ni el agua están nunca en reposo. Sin embargo, aquí, bueno, Rimbaud nos habla de un agua que está muerta. Es decir, doblemente no está en reposo, en tanto que agua y en tanto que muerta. Muy bello todo esto. Los campos de sombras no abandonaban aún la ruta del bosque. Los campos de sombras, sí, como manchas, ¿verdad? Como manchas podríamos verlos en un paisaje. Sí, claro, en un paisaje. Y a ver si campos de sombras. Recuerden que está apenas despuntando una lucecita en el horizonte en el bosque por donde él anda, o por la ciudad, o saliendo de la ciudad y entrando en los linderos del bosque, tenía que haber todavía grandes áreas en sombra, grandes áreas de oscuridad. La oscuridad está en proceso de ser evacuada, de ser desplazada por la luz, pero tenemos que ir poco a poco. Todavía él se mueve entre grandes campos de sombra que no abandonaban la ruta del bosque. Caminé despertando los alentos vivos y tibios, y las pedrerías miraron y las alas se levantaron sin ruido. Maravillosa frase, claro que sí. Caminé despertando los alientos vivos y tibios. ¿Alientos de qué? Bueno, puede ser de animalitos, puede ser, sí, claro, pueden ser aves,
podrían ser peces si hay un riachuelo y si en efecto hay agua cerca, y podría ser que estuviésemos incluso en un puerto, que es lo que sugiere el uso posterior del término muelle, en un puerto o en un puerto fluvial o en un puerto marítimo. No sabemos y no importa determinarlo. La cosa es que él, en su excursión a través de la naturaleza, va despertando alientos vivos y tibios. Y las pedrerías miraron. ¿Qué quiere decir las pedrerías miraron? A ver, el camino está sembrado de piedritas. Si las piedritas miran, es porque ya las hirió la luz del alba, ya las hirió el sol y ya se han tornado iridiscentes. Ahora centellean, ahora brillan por aquí y por allá, dándole al sendero un carácter más fantástico, más maravilloso todavía. Y por supuesto es una prosopopeya también, las piedritas no miran, decir que las piedritas miran, las pedrerías miraron es asimilar las piedritas a un ser humano o a un ser viviente, un animal, por decirlo menos. Entonces, una vez más, siempre recordar el nombre de esa figura porque es omnipresente en la poesía universal, una prosopopeya o personificación, cuando se le atribuyen a objetos inanimados características propias al ser humano. Las pedrerías miraron, qué linda manera de decir la luz matinal hirió las primeras piedrecillas del camino. La idea de piedras que miran no es de Rimbaud, atención. Eh, Hay un soneto muy impresionante de Gérard de Nerval, que fue un temprano romántico, mucho anterior a Rimbaud. Rimbaud vivió en la segunda mitad del siglo XIX. Gerard de Nerval vivió en la primera mitad del siglo XIX. Y tiene un soneto que se llama Los versos dorados, Vers dorés, donde habla del animismo, habla de las almas que se esconden en las cosas, que habitan las cosas, que animan las ánimas, justamente las almas que animan las cosas. El animismo es una de las doctrinas filosóficas más viejas de la historia de la humanidad, posiblemente la más vieja, y una de las creencias de tipo religioso más antiguas del mundo. Eh, y al final, en el último párrafo, nos dice Nerval: Souvent, dans l'être obscur habite un Dieu caché, et comme un œil naissant couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Este impresionante soneto lo que dice es: a menudo en los seres oscuros habita un Dios escondido, el Deus absconditus, de que hablaba Pascal, el Deus absconditus, el Dios escondido, que nos dice Nerval, habita a menudo en seres oscuros, seres privados de inteligencia. Y luego nos dice, y como un ojo naciente cubierto por sus párpados, un puro espíritu se levanta bajo la corteza de las piedras. Esto da miedo, esto a mí me da miedo, me da escalofríos. Las piedras son como una corteza que se levanta, que se abre como se abriría un párpado, y descubrimos que esas piedras tienen ojos, que esas piedras nos miran, porque están de nuevo animadas, tienen un alma, las habita siendo seres oscuros, ¿verdad? Inanimados, están habitados por un espíritu. Entonces esta noción de Rimbaud de las pedrerías miraron, no digo que se la quitó a Nerval, por supuesto que no pretendo eso, pero simplemente les menciono a Nerval para que vean que, bueno, la poesía tiene esos misteriosos puntos de coincidencia, ¿verdad? Aquí Rimbaud siente que las piedritas lo miran, pero no de la manera amenazadora en que nos dice Nerval, ¿verdad? Que hay que tener miedo, hay que tener cuidado ese Deus asconditus que palpita dentro de los seres aún los más oscuros.
y que como un ojo abriéndose bajo sus párpados, un puro espíritu se levanta de la corteza de las piedras. Eso es aterrador. Aquí no, aquí simplemente Rambo nos dice, eh, simplemente las pedrerías miraron y las alas se levantaron sin ruido. Entonces, sí, las alas, eso es una metonimia, se refiere a los pájaros, ¿verdad? Es designar el todo por una parte, el pars pro toto. Como que yo veo a lo lejos un barco que viene y yo digo, se acercan las velas, amigos, se acercan las velas. Tal vez es una flotilla, se acercan las velas. Bueno, no, no son las velas, son los barcos, pero designo al barco por una de sus partes, que es la vela. Eh, eso es exactamente una metonimia. O una de las muchas variedades de metonimias que existen, que es una figura retórica muy, muy compleja. Designar una parte como si fuese el todo. Y las alas se levantaban sin ruido. De nuevo, sin ruido. Todavía estamos en un régimen de silencio. La naturaleza está despertando silenciosamente, silentemente, lentamente. Esto no es un vulgar, no hay un despertador sonando aquí con su miserable, odiosa campanilla, ¿verdad? Que tantas veces queremos aplastar. No, este es un despertar poético. El mundo está despertando. El mundo despierta la vida ante los ojos perplejos y admirativos del poeta. El poeta asiste al despertar del mundo, que se despereza, que abre los ojos, que tal vez bosteza, que se estira un poquito en la cama, ¿verdad? Todo esto está lleno de personificaciones, ¿verdad? De prosopopeyas. Después nos dice, la primera conquista fue en el sendero ya pleno de frescos y pálidos destellos, una flor que me dijo su nombre. Qué lindo, qué lindo. La primera conquista fue, atención, este término de conquista nos hace sentir que se trata de una verdadera aventura. Estas andanzas del poeta en pos del alba de verano, apenas despuntando tras las sierras, el más tenue resplandor, es una aventura. Y la primera conquista de esta aventura fue en el sendero que ya estaba pleno de frescos y pálidos destellos, una flor que me dijo su nombre. Por cierto, frescos destellos, frescos y pálidos pálidos está bien para calificar un destello. Ya donde yo digo que un destello es fresco, ya estoy estableciendo una sinestesia. Y ya hemos explicado varias veces que es una sinestesia y lo vamos a hacer de nuevo. Una sinestesia significa una correspondencia establecido entre dos estímulos sensoriales diferentes, dos estímulos provenientes de sentidos diferentes. Baudelaire tiene todo un poema dedicado a esto, a las flores del mal, que se llama Correspondance, correspondencias. La sinestesia es cuando, por ejemplo, Baudelaire nos dice, justamente en ese poema nos dice, hay perfumes verdes como los oboes. Qué cosa más curiosa. A mí no se me hubiera ocurrido pensarlo. Hay perfumes verdes como los oboes. Entonces está amalgamando, está creando una implosión, está creando más bien una red de analogías entre tres sentidos diferentes. Hay perfumes olfativo, verdes visual como los oboes auditivo. Entonces, olfativo, visual, auditivo. Con que el sonido de un oboe es verde. ¿Están ustedes de acuerdo en eso? Si el sonido de un oboe sea verde. Es muy interesante todo esto, jugar a las sinestesias. Los chiquillos jugábamos antes a las sinestesias.
Hoy ya los niños no juegan, lo que hacen es apretar botones de PlayStation y ahí sí se van lobotomizando y perdiendo la facultad de la sinapsis neuronal, estupidizando, idiotizando y convirtiéndose en máquinas repetitivas, desocializándose, engordando, no tomando el aire ni el sol, bueno, eso es, ya los niños no juegan, son operadores de botones, eso es lo que hacen, es la triste realidad de las cosas, pero alguna vez los niños jugaron y uno de los juegos típicos era, y este es un ejercicio de sinestesia puro, cuando le decían a uno, a ver, si vos fueras una fruta, ¿qué serías? Si vos fueras una melodía, ¿cuál serías? Si vos fueras un animal, ¿qué animal serías? Si vos fueras una planta, ¿cuál serías? Si vos fueras un instrumento de la orquesta, ¿cuál serías? Si vos fueras un sabor, ¿cuál serías? Esos juegos que hacía uno, ¿verdad? Y resultaba que alguien era amarillo, sabía dulce, correspondía a un fagot, o de alguna manera evocaba un tigre o lo que fuese, ¿verdad? Era muy bonito el juego. Ese juego infantil es ya un juego de sinestesias. Establecer analogías entre estímulos sensoriales que vienen de diferentes canales. Establecer analogías olfativo-visuales o táctiles gustativas o auditiva-visuales, lo que ustedes quieran, ¿verdad? La sinestesia es muy importante porque parte de la premisa de que el mundo es una unidad, de que es una misteriosa urdimbre, un tejido espeso de analogías, de que todas las cosas se corresponden unas con otras de manera un poco subterránea, de manera que no somos conscientes de ellos. Entonces la sinestesia es la expresión de una filosofía profunda que debe ser tomada muy en serio. No es únicamente una figura de estilo, no es únicamente un recurso retórico para embellecer un poema o una prosa. Presupone una concepción unitaria del mundo, orgánica y unitaria, en la que todo está ligado a todo, bajo la ley del continuum. Todo está en continuidad. Todas las cosas están vinculadas por una continuidad. Entonces, es de tomar en serio la cuestión de las sinestesias. Sí, entonces la primera conquista fue en el sendero ya pleno de frescos y pálidos destellos. Qué lindo suena aquí pleno, pleno, qué bien que el traductor no usó lleno, pleno, ¿verdad? El sendero ya pleno de frescos y pálidos destellos, una flor que me dijo su nombre. Qué simpatía, ¿verdad? Una flor que me dijo su nombre. Este es un gesto de coquetería de parte de la flor, digámoslo así, ¿verdad? De coquetería. Nos recuerda a la flor del principito, a la rosa del principito, ¿verdad? Que tenía en su planeta, su única rosa que la guardaba bajo una campana de cristal para que no se la comiera la ovejita. Eh, la rosita que sale y el principito donde la ve dice, qué bella eres, qué bella. Y ella responde, no es cierto que soy bella. Y además, nací con el sol, le dice, con una coquetería y una vanidad que es enternecedora. Entonces el principito queda un poco desconcertado y le pregunta para qué tiene espinas, porque él no entiende para qué una flor tiene espinas, como una cosa tan bella puede tener espinas. Y la flor le responde, es para protegerme de los malvados tigres que pueden venir a destruirme. El principito le dice, pero los tigres no comen hierba. Y la florcita ofendidísima le dice, yo no soy hierba, un momento, yo no soy hierba, soy una flor con una gran dignidad, ¿verdad? Casi ofendida. Que ese pasaje es tan hermoso, tan hermoso. Sí, 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 sí. Y Saint-Exupéry pone al principito al final, que concluye diciendo,
Ah, tonto yo, que no supe sentir toda la ternura que había detrás de sus torpes alardeos, de sus torpes jactancias. No supe sentir la ternura que había detrás de todo eso. Las flores son tan contradictorias, dice el Principito. En todo caso, yo estaba demasiado joven aún para comprenderla, dice. Es una iniciación del Principito, su iniciación en el mundo de la mujer, bajo la forma de la flor. Esa flor coqueta, muy pagada de sí mismo, muy consciente de su poder de seducción y de su belleza, y que se inventa pequeñas, inofensivas patrañas sobre tigres que podrían atacarla para que el Principito la chinee y la mime y le ponga una campana de cristal para protegerla, ¿verdad? Ese es un pasaje de los más bellos de todo el Principito, de los más bellos. Y cuando la florcita se siente ofendida de que la homologuen a la hierba, ¿verdad? Ay, me da risa todo esto porque es tan bello realmente. Eh, este, ¿Qué les iba a decir sobre esto de la flor también? Sí, es muy importante porque hay flores que se cierran de noche, ¿verdad? Cierran sus corolas de noche y las abren de día. Eso se sabe, ¿verdad? Eh, este, sí, cierran sus corolas para proteger sus granos. Cierran sus corolas porque la humedad puede provocar que los granos de polen germinen solos, ¿verdad? Germinen antes de la polinización y no queremos que suceda eso, ¿verdad? Entonces la florcita se cierra para conservar su grano y para conservar su fragancia. Es un gesto muy femenino, tiende uno a pensar. Entonces, para protegerse de la humedad, para protegerse de los, de- para proteger su estructura sexual incluso, de depredadores nocturnos, ¿verdad? Y de la misma humedad para que los granitos estén listos para ser polinizados. En su momento, ella se cierra en la noche, se recoge sobre sí misma, cierra sus pétalos. Este proceso tiene un nombre, se llama nictinastia. Nictinastia, de noche, ¿verdad? Como tenemos noctámbulo, noctívago, nictálope, nictinastia es el procedimiento, o nictinasta como adjetivo es aquel tipo de flor que se cierra durante la noche, duerme durante la noche y en la pura mañana se abre al mundo. Todo esto es tan profundamente erótico. ¿Soy yo el único en sentirlo así o lo sienten ustedes también? Está tan grávido de erotismo, pero es un erotismo sutil, poético, infinitamente bello. Y las florcitas siguen estrictamente los ciclos circadianos del sueño. Se despiertan con los seres humanos y se acuestan, bueno, antes que los seres humanos, tan pronto desaparece la luz solar. Se cierran para cuidar sus granitos, para que estén ahí preservados para ser polinizados posteriormente. Guardan sus secretos celosamente durante la noche en el fenómeno de la nictinasia. Un caso es la amapola de California, por ejemplo, la margarita africana, otra flor hermosa que se llama gloria de la mañana. Imagínense ustedes, gloria de la mañana. También hay plantas que son más bien de floración nocturna, que se abren en la noche al revés. Es el caso de la llamada orquídea perfume de la noche. Orquídea perfume de la noche. Ese tipo de orquídea se abre en la noche más bien. Es en la noche que se abre y puede ser polinizada incluso por murciélagos que llevan su polen a otras corolas y a otras especies. Así que aquí tenemos esas florcitas
tan curiosas, ¿verdad? Tan curiosas. Sí, 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 sí. Muy bien, entonces ya consiguió el paseante que una flor le dijese su nombre. Caramba, qué impresionante, qué cosa. Eso es un evento tremendo, ¿verdad? Luego, la siguiente línea deja de ser ascendente y se hace cadente o catamórfica. Cae. Dice, reía el Wasserfall rubio que se desmelenó entre los pinos. Son frases cortas las que usa Rimbaud, se dan cuenta ustedes. Lo cual le sienta muy bien al poema, lo ritma muy bien, le da un ritmo muy homogéneo, muy parejito, muy uniforme, muy isócrono sería la palabra. De iso, igual, ¿verdad? Cuando hablamos de triángulo isósceles, dos lados son iguales. Isócrono y crono, de cronos, son frases casi isócronas, de la misma extensión. Reía el Wasserfall. ¿Por qué Wasserfall? Wasserfall es una palabra alemana y Rimbaud la pone en pleno poema. Wasserfall, una caída de agua. Wasser, agua, fall. Pero ¿qué hace una palabra alemana ahí? Bueno, amigos, el problema aquí es un problema de orden musical, de orden sonoro, porque resulta que para hablar de una caída de agua, lo que el francés propone es cascade, que es cascada, cataracte, que suena horroroso, o bien chute d'eau, caída de agua. Son palabras disfónicas, no son palabras eufónicas, son disfónicas, suenan feo. Y esto es lo que nos prueba que estamos en manos de un gran músico, de un poeta que es un gran músico, con un magnífico oído. Reía el Wasserfall, Wasserfall. Reía el Wasserfall, Wasserfall. Son sonoridades dulces, acariciantes, sibilantes, líquidas, Wasserfall. Pero si yo digo cascade, ya es dos Ks, cascade. Y luego no sería catarata. Catarata es horrible como palabra, ¿verdad? Catarata. Pero es que en francés es peor, porque no es cataract, es cataract. Cataract. Es casi impronunciable. Entonces, afuera quedó cascade, afuera quedó cataract y afuera quedó chute d'eau, que son tres palabras, caída de agua. Entonces simplemente Rimbaud acudió al alemán y le puso, reía el Wasserfall rubio que se desmelenó entre los pinos. Muy bien, ahí tenemos ya otra posopopeya, pero un Wasserfall, una caída de agua, no es rubia. Bueno, sí, puede que sea dorada, claro, si está haciendo, si la está coloreando el sol naciente dorado, puede ser que la catarata sí, que el Wasserfall se haga dorado. Pero hablar de rubio es una prosopopeya, porque lo rubio es lo propio de los seres humanos. ¿Verdad? Es lo propio de los seres humanos. Entonces estamos en presencia de otra prosopopeya. Entonces le rió al Wasserfall rubio que se desmelenó entre los pinos. Igual, otra prosopopeya. La caída de agua se desmelena, es decir, se desgrana entre los árboles, se disgrega, se dispersa, se pulveriza entre los granos, entre los árboles, entre las rocas, en la pendiente de la montaña. Aquí todo está cayendo, ¿verdad? Hasta el momento íbamos subiendo, pero por el momento de pronto nos topamos por primera vez algo que está cayendo. Es un verso espléndido. Es que en este poema todo es hermoso, todo. Eh, reírle al Wasserfall rubio que se desmelena entre los pinos. Una caída de agua que se desmelena, como si el agua fuese una melena. La liquidez del pelo. La liquidez del pelo largo, que nos evoca una vez más el universo femenino más que el masculino, a pesar de que Wasserfall es una palabra masculina.
pero esos cabellos largos que se desgreñan, se desmelenan entre los pinos, nos hacen pensar en una entidad femenina. Y de pronto volvemos a ascender, volvemos a levantar la vista hacia arriba. En la cima plateada reconocí a la diosa. Caramba, qué gran, otra gran frase. En la cima plateada reconocí a la diosa. Por poco la actitud del poeta es de una actitud de paganismo, aquella alba de verano que anda persiguiendo y buscando y siguiendo y rastreando, de pronto es una diosa, la ha deificado, la ha sacralizado. Es una diosa, sí, es una mujer, es el alba, es una mujer y es una diosa. De modo que hasta vemos surgir algo de paganismo. Y además en la cima plateada está la diosa. Si esa cima plateada nos podría hacer pensar en un trono tal vez. En un trono, la cima plateada y encima la diosa. Sí, podría ser un trono si lo vemos así. Seguimos subiendo. Entonces levanté uno a uno sus velos, en la arboleda agitando los brazos, por la llanura donde la denuncia el gallo. Muy lindo, muy lindo. Cómo son frecuentes en este poema los complementos circunstanciales del lugar, ¿verdad? Al frente de los palacios, la ruta del bosque, en la arboleda, por la llanura, sobre la cima plateada, por los muelles y tajamares. Los complementos circunstanciales del lugar le dan al poema, abundantes, le dan al poema también una unidad que lo hace particularmente eufónico también. Muy bien, entonces, sí, bueno, levantó uno a uno sus velos. Eso es atreverse a mucho. Ya reconoció a la diosa sentada en su trono de plata en la cima de una montaña, evidentemente, y ahora empieza a levantar uno a uno sus velos. Eso es agresivo. En la arboleda agitando los brazos, por la llanura donde la denunció al gallo. Muy lindo está esto. Si la denunció al gallo, el gallo es como un guarda, como un vigía que está atento, es como un heraldo que toca la trompeta para recibir al sol, para recibir al rey sol en el momento en que sale. Eso es el gallo. Es el que recibe la luz con un toque de trompeta. Es en lo que a lo que estoy tratando de homologar su canto, que por demás detesto, debo decir. Pero bueno, no hay duda de que está inextricablemente ligado a la belleza de las alboradas, de los amaneceres, ¿verdad? Y entonces sí, resulta que nuestro poeta la denunció al gallo, para que el gallo a su vez cantara y previniera al mundo entero de que la diosa había aparecido. Si la denunció es porque obtuvo de ella alguna verdad, es porque, bueno, la acusó, la delató, ella escondida y él la delató, la acusó. Nos da la impresión de que hay algo iniciático en todo este cuento. Este hombre niño, está iniciándose en el amor con una mujer que es, caramba, mucho para él, el alba de verano. Sin embargo, la está cortejando y la está persiguiendo y la está buscando y la denuncia además. Es decir, revela que recibió de ella ya una verdad, algún tipo de iniciación en un conocimiento importante, esotérico, oculto, oscuro. Ya estamos hablando de una verdad que él ha comprendido, por eso la denuncia al gallo. Eh, Sigue subiendo el poema, siempre en su movimiento ascendente. En la gran ciudad ella huía entre los campanarios y domos y corriendo como un mendigo sobre los muelles y tajamares de mármol,
la perseguí. La perseguí pone aquí el traductor. Realmente Rimbaud dice, je la chassé, la cazaba. No es lo mismo perseguir que cazar. La actitud del poeta en Rimbaud es más venatoria, es más de cacería. Anda cazando al alba de verano, como si fuese, pues sí, una presa que él quiere capturar, ¿verdad? Pero aquí el traductor pone la perseguía. Entonces, en la gran ciudad ella huía entre campanarios y domos. Volvemos de nuevo para arriba, la vista hacia arriba. Los campanarios y los domos siempre están arriba. En la gran ciudad no tiene que ser Nueva York, no tenemos que imaginarnos que sea una gran ciudad. Esto está pasando en los linderos de un bosque, que será una ciudad francesa como Charleroi, donde nació Rimbaud, una ciudad chiquitita, pero que para él, a ojos del niño, que era del niño que está iniciándose en una forma de amor, le hace el efecto de una gran ciudad. Y esa imagen del alba corriendo a través de los campanarios y los domos es tan linda. Y él, corriendo como un mendigo sobre los muelles y tajamares de mármol, la perseguí, la perseguí. Siempre ha hablado en primera persona hasta ahora, ¿verdad? Siempre ha hablado yo hice esto, yo hice el otro, yo para acá, para allá. Así que la persiguió. Muy bien. Es algo, es algo muy interesante todo eso. Y qué hermosa esa imagen de los campanarios y los domos. Muy hermoso. Seguimos siempre en nuestro movimiento ascendente. En lo alto de la cima, junto a un bosque de laureles, la he rodeado con sus velos replegados y he sentido un poco su inmenso cuerpo. Ah, qué momento, amigos. En lo alto de la cima, llegó a lo alto de la cima, subió hasta la montaña, este niño frenético, sans haleine, ¿verdad? A bout de souffle, corriendo, porque no ha hecho otra cosa que correr desde que comienza el poema, o poquito después de que comienza el poema, ya al alba hay que perseguirla y rápido, ¿verdad? Darle cacería y rápido. Bueno, por fin la logra sorprender en lo alto de la cima. Es muy interesante porque el alto de las montañas, el alto de la cima, está asociado en nuestro imaginario a las grandes revelaciones de tipo religioso. Cuando Zaratustra sube a aquel mundo, en Nietzsche, cuando Zaratustra sube al monte y baja, que es una parodia de Moisés subiendo al monte donde le son dadas las tablas de la ley, etcétera, etcétera. Entonces las cimas están muy asociadas a las revelaciones, a las epifanías, al develamiento de una verdad de carácter trascendental. Y sí, claro, en lo alto de las cimas, junto a un bosque de laureles, la he rodeado con sus velos replegados y he sentido un poco su inmenso cuerpo. Esto es tan profundamente erótico. Atención, el triunfo del niño no es absoluto, no es absoluto. No logra poseer a su diosa pagana, no. Sentí un poco su enorme cuerpo, un poco apenas. No está diciendo me la tragué, no está diciendo me bañé en ella, no está diciendo corrí y rodé por la ladera con ella desmelenada, no. Apenas la logró sorprender con sus velos replegados, ella como si fuera una enorme ave con las alas cerradas o una especie de esfinge cerrada, recogida sobre sí misma, y así la logra sorprender y la abraza y siente un poco su inmenso cuerpo. Y claro, tenía que ser junto a un bosque de laureles. Dice que el laurel, ¿qué significa el laurel, amigos? En nuestra mitología, en nuestro imaginario colectivo, ¿qué significa el laurel? ¿A quiénes se le daban laureles? ¿A quiénes se le dan laureles?
Bueno, el laurel es un árbol, de lo que llamaríamos un árbol siempreverde o árbol perennifolio que siempre tiene hojitas, aún durante el invierno no las pierde. Árbol perennifolio, folio, hojas perennes, ¿verdad? Siempre verde, como los cipreses, ¿verdad? Como las coníferas en general. Bueno, el laurel era un símbolo de inmortalidad, entre otras cosas. Para los romanos, el laurel se le ponía en la cabeza a manera de corona, trenzado a manera de corona, a los grandes guerreros victoriosos, no a los derrotados, y a los grandes poetas, a los grandes intelectuales se les ponía un laurel también. Virgilio, que acompaña a Dante en su descenso al infierno, ¿verdad? En la Divina Comedia, Virgilio sale siempre ataviado con un laurel, porque Virgilio es el poeta por antonomasia y el guía del Dante en su descenso infernal. Entonces el laurel está asociado a cosas tan disímiles como el triunfo guerrero y como la poesía, ¿verdad? Claro que sí, está asociado también a Apolo, de manera muy importante. El laurel se le concedió únicamente a héroes, a genios o a sabios o a grandes poetas. Se decía que las pitonisas, que tenían la posibilidad de ver en el futuro, el don de profecía, adquirían su don de profecía porque machacaban hojitas de laurel, las revolvían con algunas curiosas pócimas, no conozco la receta, la bebían y la hojita de laurel les permitía ver el futuro, les confería el don de profecía, ¿verdad? Um, y, mm, y Apolo, bueno, es famosa la anécdota de Apolo persiguiendo a la ninfa Dafne, de Dafne y Chloe, de la obra de Ravel, ¿verdad? Persiguiendo a la ninfa Dafne, Apolo, bueno, Dafne consigue transmutarse en una ramita de laurel y Apolo la toma y se hace con ella una coronita y se la pone encima. Así que Dafne, transmutada en laurel, termina coronando a Apolo, cuando lo que quería era huir de él. Eso es un lugar común en la mitología griega. Recuerden a Pan, el centauro, Pan, el sátiro, cuando perseguía a la ninfa Syrinx. Syrinx corrió, huyó, llegó hasta el borde de un lago, se transmutó en una cañita de bambú al borde de un lago. Pan la vio y Pan la cortó, le hizo unos huequitos y la transformó en una flauta. Por eso se habla en muchas culturas de la flauta de Pan. La flûte de pan, la flauta de pan, no es como alguna gente cree que la flauta está hecha de pan. Por el amor de Dios, significa simplemente que es la flauta de el centauro Pan. Eso es todo, ¿verdad? Que es en realidad la pobre Syrinx transformada. Debussy tiene una pieza muy linda para flauta sola, si la quieren oír, se las recomiendo. Flauta sola, vieran qué impresión más peculiar oír una flauta sola. Se torna más que nunca hipnótico el sonido de la flauta. Una piecita corta que se llama Syrinx, que alude a este episodio, ¿verdad? De la mitología griega. Entonces, bueno, sí, entonces claro que es significativo que haya logrado pescar por fin a su diosa pagana junto a un bosque de laureles. Eso es símbolo de triunfo, eso es símbolo de conquista, eso es símbolo de éxito, eso es símbolo de poesía. Se sume en un mar de poesía al abrazar por fin al alba, pero que descubre que su cuerpo es inmenso y apenas logra sentirlo un poco. Esta es una iniciación raté, en cierto modo, manqué, una iniciación fallida o una iniciación apenas parcial para el niño hombre. Eh, Muy bien,
Luego, atención, un cambio radical. Entra un narrador omnisciente, entra Rimbaud, que no teníamos noticia de él, porque el que ha estado hablando en primera persona hasta el momento ha sido el niño, siempre, pero de pronto entra un narrador omnisciente y nos regala esta maravillosa frase. El alba y el niño cayeron en lo profundo del bosque. Al despertar era mediodía. Mágico, mágico, mágico. Pero lo que lo hace tan llamativo es justamente eso, el cambio narrativo que se da. Desde el punto de vista narratológico, hay aquí un evento que debe llamarnos la atención. De pronto no habla el niño ya dejó de contarnos su experiencia después de que por fin sintió el enorme cuerpo del alba. Un poco lo llegó a sentir. De ahí en adelante toma Rimbaud la palabra, toma el narrador omnisciente y de nuevo dice, el alba y el niño cayeron en lo profundo del bosque. Qué frase más bella, qué frase más bella. Cayeron en lo profundo del bosque, lo profundo. Y como si el bosque fuera una especie de cuna o de berceuse, un fondo de bosque blando, muelle, acogedor, oscuro, propicio para el amor, ciertamente. Cayeron en el fondo del bosque, pero no nos dice que pasara nada particularmente importante. Simplemente cayeron, posiblemente durmieron. El niño estaba, por supuesto, exhausto de correr y de perseguirle entre campanarios y domos, muelles y tajamares. Eh, Se durmieron, es lo que sabemos, se durmieron, por lo menos el niño se durmió, el alba no, el niño se durmió, cae en el fondo del bosque con su alba querida del alba de verano, que lo acuna, tal parece, como una especie de nodriza, y muy simplemente, de nuevo fiel a su estilo de frase corta, simple, pero bella, Rimbaud concluye diciendo, al despertar era mediodía. Au réveil, il était midi. Al despertar, o sea, el niño se duerme y cuando despierta era ya mediodía. Y de nuevo el movimiento ascendente del poema que termina viendo hacia el mediodía ya con el sol en su cenit. Me hace gracia porque sí, el poema todo transcurre entre el alba y el mediodía. Y así se llama justamente el primer movimiento de la gran obra de Debussy, La Mer, el mar. Se llama De l'aube à midi, del alba al mediodía en el mar. Es así como lo describe. Y Debussy en su obra describe muy bien el momento en que el sol alcanza su punto, su apex, su acmé, su punto máximo de esplendor sobre el mar. Entonces, bueno, qué prodigio de poema. Al despertar era mediodía, fin del sueño. El niño ve ahora su alba allá arriba, desposada con el sol. Ya no es ni siquiera un alba, porque el sol la habrá deglutido, la habrá disuelto en un estallido poderosísimo de luz. Lo propio del alba es ser tenue. Es el alba de la cual hablaba Homero en la Odisea, hablaba del alba de los dedos rosados, hablaba. Los dedos de las manos rosadas y los dedos de los pies rosados, el alba de los dedos rosados, sin un color suave, un color pastel, ¿verdad? El sol es mucho más violento, es mucho más ígneo, por supuesto. Sí, 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 amigos, así es, así es. Bueno, vamos a pasar ahora a considerar algunos otros aspectos. Y quiero corregir un dato que les di equivocado, que dije que aquí se puede corregir sin problemas. Las iluminaciones fueron escritas entre el 1873 y 1875.
Esos fueron en 2 años, y fue lo último que escribió Rimbaud. Y es interesante porque 1871 es el año en que Monet presenta su polémico cuadro Alba, Sol Naciente. Aube, Soleil Naissant, Alba, Sol Naciente. Como si se hubiera puesto de acuerdo con Rimbaud, los dos cantaron al alba de la mañana, hasta el alba de la tarde, el crepúsculo, ¿verdad? En francés, por cierto, se puede hablar de crépuscule du matin y crépuscule du soir. Se puede hablar del crepúsculo matinal, Baudelaire lo hace mucho, o del crepúsculo de la noche. Existe. Nosotros no. Nosotros el crepúsculo nos lo reservamos para el ocaso, para la puesta de sol. Pero en francés se puede usar. En todo caso, sí, las iluminaciones fueron escritas en esos 2 años. Era un momento terrible, terrible para Francia en todo aspecto. En 1871, eh, caramba, bueno, sí, Monet publicó o expuso, mejor dicho, el cuadro por el cual todos lo conocemos, pero también sucedieron muchas otras cosas. Fue un año muy, muy traumático para la, para la historia de Francia. En el 71 pierde Francia la guerra franco-prusiana contra el imperio prusiano, una Alemania que tardó mucho en unificarse, era la última que seguía fragmentada, parcelada en pequeños reinos, cuando ya todos los otros países se habían unificado. Bueno, se unifica tarde, en el 70, bajo la égida y la dirección de Otto von Bismarck, y al unificarse entra en guerra con Francia y le roba a Francia los terrenos de Alsacia y Lorena, que es como el bracito izquierdo de Francia, el bracito este de esa estrella, más o menos, que es Francia, por su morfología, por su contorno, digamos. Entonces pierden la guerra franco-prusiana, con lo cual cae lo que se llamó el Segundo Imperio en Francia, y entra la Tercera República, que estará ahí hasta 1840, cuando los alemanes vuelven a entrar en Francia para la ocupación de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, enorme conmoción política. Termina el Segundo Imperio, entra la Tercera República en Francia. Francia pierde la guerra franco-prusiana, pierde una parte sustantiva de su territorio. También en el 71 se da el fenómeno terrible de la Commune. La Commune quiere decir la comuna, pero no significa comunidad. La Commune fue un movimiento proto-marxista, proto-comunista, que se dio entre una serie de trabajadores y de obreros y de líderes políticos en París. Y claro, estuvieron juntos como de marzo a mayo, fueron flor de un día. Pero sí, fue una propuesta proto-socialista, digámoslo, porque no llegó a tener control del país. Fueron los communards, los llamaban, no les decían comunistas, no eran todavía comunistas, communards, los comunardos, fueron fusilados, asesinados a sangre fría de manera atroz por las tropas de la Tercera República, también en el 71. Estaban, de hecho, guarecidos entre las murallas del cementerio Père Lachaise. Y bueno, ahí les cayó el ejército y los fusilaron justo ahí, a todos, como un matadero, a todos ahí mismo en las paredes del Père Lachaise. La pared donde fue el gran fusilamiento de los comunards es hasta el día de hoy conserva los huecos, los agujeros de la balacera terrible que costó la vida de cientos de personas. Las tiraron a todas a una fosa común, las enterraron y ahí quedó. Hasta ahí llegó la comuna.
Hasta ahí llegó la Comuna y Le Communard, que fue ese conato de comunismo, ese boceto de comunismo. No estaban todavía en una época como para vivir eso. El comunismo no le había llegado aún su momento histórico, tendrían que esperarse hasta la revolución del 17-18 en la Unión Soviética, en Rusia, perdón, y la revolución bolchevique. Entonces, el año 1770 y 71, con Rimbaud produciendo, fueron años muy, muy convulsos, muy convulsos. Eh, Eso por lo que atañe a la historia y al contexto de lo que estaba viviendo Rimbaud. Rimbaud escribió también el 15 de mayo de 1971 una famosa carta, era un hombre muy, muy, muy joven, lo que tenía eran, tenía 17 años cuando la escribió, 18 años quizás. Y una carta muy famosa, 17 años tenía, sí, 17, era un adolescente. Una carta que se llama la Carta del Vidente, donde él habla de lo que significa ser poeta. La lettre du voyant, la carta conocida como la Carta del Vidente, donde dice, entre otras cosas, solo se puede ser vidente, y por vidente él entendía poeta, ser capaz de ciertas visiones, ser capaz de una comprensión de las cosas desde dentro, muy, muy, muy lejos de las apariencias físicas, ser capaz de penetrar en la esencia de las cosas, una mirada particular, una mirada de vidente, que vería el mundo de una manera inédita, fresca, donde todo sería maravilloso, donde todo sería émerveillement, maravillarse, donde todo sería sorpresa, ¿verdad? Y todo sería magia. Y él consideraba que eso era lo que un poeta tenía que ser, y creo que tenía toda razón, por supuesto. Y él en esa carta famosa, conocida como la Carta del Vidente, dice: uno solo se hace vidente a través de un lento, progresivo, implacable y razonado desarreglo de todos los sentidos. Vean qué frase más cuajada de significado. A través de un lento, progresivo, implacable y razonado desarreglo de todos los sentidos. Parte de eso suponía el consumo de hashish y de láudano y de opio, al que siempre fue adicto. En todo caso, era preciso transformar la capacidad perceptiva de nuestros sentidos para convertirnos en verdaderos poetas y poder cantar esa realidad oculta que está detrás de las cosas. Eso es lo que para Rimbaud significaba ser vidente. Y bueno, la carta se inmortalizó, conocida como la lettre dite du voyant, la letra del vidente. Eso es, eso es. Y este poema es, pues sí, es el poema ya de un vidente. Sí, sí, de un vidente que ve palacios donde no hay más que árboles, que ve una diosa donde no hay más que un poco de luz, que ve todas esas cosas de una manera casi alucinatoria, casi podríamos hablar de un desarreglo en efecto de los sentidos, pero de un desarreglo que revela un mundo de belleza subyacente a las cosas, un mundo de belleza que se ubica ni en el objeto ni en el sujeto, ni en el poeta ni en las cosas que canta, sino justamente en el plexo, en la intersección entre ambos entes. Aquí más que nunca urge de construir la noción de sujeto y objeto. La poesía sería el punto de convergencia entre uno y otro. Sería la forma en que dialogan el objeto y el sujeto. Entonces los dos son absolutamente necesarios para que se dé la poesía. En este poema, de nuevo, insisto, asistimos a la iniciación amorosa de un muchacho, ¿verdad? Eh, a un develaje del mundo, eh,
a un descubrimiento del mundo. Es una, es una jornada iniciática. Él tiene que atravesar una serie de pruebas, superar una serie de dificultades para, para, para poder iniciarse en esa sabiduría poética, en esa alquimia poética, en ese misterioso desarreglo de los sentidos. Y, es interesante que el poema utiliza casi solo el imperfecto hasta el puro final, en que pasa al pasado. El puro final. El pasado lo usa para hechos puntuales. En la cima sorprendí a la diosa con sus velas recogidas, pero antes que eso solo había usado el imperfecto, y eso tiene un efecto significativo y hermoso en el poema. Entonces el poema está contado por un yo que al puro final le cede la palabra a Arthur Rimbaud. Eso es muy importante. Hay en este poema, que no deja de ser a su manera un cuentito, es un cuentecito, es un relato, ¿verdad? Hay personajes como la flor o la diosa, calificarían como personajes. La naturaleza misma sería un personaje, ¿verdad? Una naturaleza muerta primero, pero que va cobrando vida poco a poco. Y está la presencia de facultades humanas en esa naturaleza, aliento, miradas, cosas que se levantan. Pasamos del régimen de la inmovilidad al régimen del movimiento, de la inmovilidad al movimiento, de la oscuridad hacia la luz. Pasamos del frío matinal al calor, cuando nos habla de que los alientos tibios que comenzó a despertar, ¿verdad? Los alientos tibios y la luz que conlleva inevitablemente el calor. Pasamos de lo mineral, las pedrerías que miraron de pronto, las piedritas heridas por el sol, pasamos de lo mineral a lo vegetal, la flor, ¿verdad? A lo vegetal y a lo animal también, el gallo, en todo caso, de lo mineral, que sería lo frío, lo inmóvil, lo yacente, a lo vital. Y pasamos de, a ver, de un anhelo amoroso muy peculiar, alguien enamorado del alba de verano, ¿por qué no? Caramba, tal vez conviene probarlo. Voy a intentarlo y les cuento cómo me va. Alguien enamorado, sí, un anhelo amoroso que se transforma en una unión de hombre y mujer, de hombre y diosa más bien, ¿verdad? Coagula, logra convertirse en una unión de hombre y diosa. El niño poeta que va narrando es una especie de director de orquesta, tiene casi poderes mágicos, bueno, es su don de vidente, transforma las cosas de una manera casi quijotesca, transforma cosas en su entorno en entes poéticos, y así es como el que dirige la orquesta, es como el mago, como el hechicero, ¿verdad? Es la iniciación amorosa del niño. Um, y claro, y todo el erotismo que hay en la noción de los largos cabellos rubios del Wasserfall, que además se desmelenan esos cabellos rubios, esa catarata líquida, pilosa, capilar, se desmelena. La diosa que se desviste, cuando él le va quitando uno a uno sus velos, es una diosa que está caramba, nos todos los días que le toca a uno ver una diosa que se desviste. Eh, es impresionante todo esto. La aproximación de los dos cuerpos, que es un poco frustrante porque él solo logra sentir un poco su inmenso cuerpo. Eh,
la penúltima frase en francés, l'aube et l'enfant tombé au bas du bois. La asonancia con B, esa multiplicidad de Bs, B, 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 l'aube et l'enfant tombé au bas du bois. El alba y el niño cayeron en lo profundo del bosque. Eso termina el poema no termina. Ese es uno de los movimientos cadentes, catamórficos, verticales, descendentes del poema. Y Rimbaud lo ilustra muy bien con este avalancha de Bs, unas Bs que apesantan el texto, lo hacen más pesado, lo hacen más cadente. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Sí, por supuesto, ¿verdad? Eh, por su dicha, al final, el último gesto es ascendente. Al despertar ya era mediodía. Terminamos ascendiendo, ¿verdad? Pero l'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois, esa catarata de Bs labiales, es una linda onomatopeya para simular algo que cae, algo que se hace pesado, que se hace pesado. Es evidente que no es adventicia, que Rimbaud quería saturar esa línea de Bs labiales. Y bueno, diríase que con el día nace el texto, que el texto nace con el día, que el día y el texto nacen juntos, ¿verdad? Sí, eso es lo que se diría. Amigos, algunas cositas que les quiero mencionar sobre Arthur Rimbaud, ahora que han visto de las grandes cosas de que es capaz. A mí me entristece hablar sobre la vida de Arthur Rimbaud porque fue muy errática. Nació en 1854 en Charleville, que queda en el noreste de Francia, prácticamente a una pedrada de la frontera con Bélgica. Prácticamente un tiro de piedra de la frontera con Bélgica queda Charleville. Y murió en Marsella en 1891. Vivió apenas 37 años de edad. Murió de un cáncer óseo, de un osteocarcinoma que se le declaró, que provocó que le amputaran la pierna izquierda. Todo esto apenas a los 37 años. Sí, Charleville queda en las Ardenas, en el noreste de Francia. Ahí está enterrado Rimbaud, en Charleville. Ahí lo llevaron en el cementerio del pueblito. Ahí está su tumba, que es una tumba muy simple, ¿verdad? Rimbaud era hijo de un capitán, una vez más. No sé por qué a nuestros poetas les toca tener papás que son militarotes. El capitán Rimbaud, sin embargo, se llevaba bien con Arthur Rimbaud. Y su madre, Marie-Catherine Vitalia, con la cual no se llevaba bien al punto que le había puesto de apodo Boca de Sombra. Qué horror decirle a la mamá Boca de Sombra, imagínense ustedes. Pero la cosa es que Rimbaud fue una especie de niño prodigio de la poesía. Rimbaud comenzó a escribir a los 15 años. Bueno, había escrito antes ya, pero a los 15, 16 surgen sus primeros poemas realmente notables. Y el hecho es que a los 21 años depuso la pluma y no volvió a escribir un verso, amigos. Ni un solo verso. Rimbaud solo tiene activos 6 años de su vida. Solo escribió 6 años de su vida. Eh, del, a ver, del 69 al 75 quizás, esos 6 años nada más. Murió él muy joven, a los 37, y murió más joven aún a la poesía. Este niño prodigio, este adolescente genial, esta especie de ángel, no sé si ángel del mal, algunos podrían decir que era un ángel del mal. Se han hecho dos películas sobre Rimbaud, una sobre la relación entre Rimbaud, porque era homosexual nuestro poeta, Arthur Rimbaud, y
y Paul Verlaine, su compañero también poeta mayor, que también era homosexual. Entonces, sobre su relación, se hizo una película que no puede ser peor, que se llama Eclipse Total, de Agnieszka Holland, donde Arthur Rimbaud, que era legendario por su belleza, Arthur Rimbaud ahí sí era un ángel, era una belleza irradiante. Busquen los dibujos, las pinturas que se hicieron de él. Era absolutamente seductor, era devastadoramente bello, con una belleza un poco andrógina, una belleza adolescente un poco andrógina. Entonces, bueno, y se hizo esa película donde para honrar su belleza contrataron, adivinen quién fue el actor que hizo de Arthur Rimbaud, todavía muy chiquillo y aprendiendo apenas a actuar, Leonardo DiCaprio. Sí, Leito DiCaprio le tocó hacer a Rimbaud. La película es atroz. Y existe otra película de 1971 que la dirige Nilo Risi, que se llama Una stagione all'inferno. Una stagione all'inferno, es una película italiana. Una estación en el infierno, que es el nombre de una de las obras de Rimbaud, ¿verdad? Más bien una jornada en el infierno. Le llama Une saison en enfer. Una jornada en el invierno, me parece que es la traducción más adecuada, ¿verdad? Une saison en enfer. Y entonces, el director de la película titula la película con el nombre de una de las colecciones de poemas en prosa de Rimbaud, Una estación en el infierno. Y el actor que hace de Rimbaud era un actor extraordinario que usó muy a menudo Pierpaolo Pasolini y de manera especialmente memorable en aquella película de él que se llamaba Teorema. Una película, como todo lo de Pasolini, muy perturbadora, pero muy bella, en la cual a una familia de la alta burguesía llega de pronto a instalarse un intruso. Y el actor que hace ese papel es Terence Stamp. Terence Stamp. Salió en varias otras grandes películas. Bueno, ha salido también en cochinadas de la Guerra de las Galaxias y cosas, en fin. Ahí lo he visto, más o menos, ¿verdad? Prostituirse en películas que no son precisamente de Pierpaolo Pasolini. Pero en Teorema él es el protagonista. Él llega a la casa, no se sabe invitado por quién, anunciado por un ángel, de hecho, llega a la casa y se instala en la casa y se acuesta con todo el mundo en la casa y seduce y vuelve loco y trastorna literalmente de que tienen que llevársela al manicomio a una de las hijas, a la sirviente la ponen un trance místico, a la esposa también que la deja en estado tal, ese papel lo hacía, ¿cómo se llamaba esta gran actriz? Silvana Mangano. Silvana Mangano hacía de la actriz, de la esposa de la familia, donde llega este extraño ángel que es Terence Stamp. Um, Silvana Mangano termina acostándose con prostitutos masculinos en los peores lugarejos de la ciudad. La hija de la familia queda catatónica y es llevada a un hospicio, y el padre de familia, que también tuvo algún vínculo sexual con Terence Stamp, se desnuda y lo vemos al final caminando y gritando desesperado sobre las faldas del volcán Etna. Entonces es una película que no es para todos los gustos, es not for all tastes, como dirían los gringuitos, pero es una gran película. En todo caso, me estoy refiriendo aquí no a Pierpaolo Pasolini, sino a Terence Stamp, que fue el protagonista de esa película de Pasolini y de otra magnífica que se llamaba El coleccionista, donde hace de psicópata. Terence Stamp era también de una deslumbradora belleza masculina, deslumbradora, posiblemente más atractivo todavía que Leonardo DiCaprio, que sale demasiado chiquillo en la película de Agnieszka Holland,
sale demasiado chiquillo. Bueno, en ambas películas se revela la relación homosexual que tuvo Arthur Rimbaud con Paul Verlaine. Eh, Rimbaud, que había escrito sus primeros poemas en su remota ciudad de Charleville, le envía, se atreve a enviarle al reconocido ya y muy publicado y muy querido Paul Verlaine algunos de sus poemas. Paul Verlaine se vuelve loco con los poemas, en particular con uno bellísimo que ya analizaremos, se llama Le Dormeur du Val, el durmiente del valle, y lo invita a venir a París y a alojarse en su casa. Maldita la hora en que lo hizo. Entrar por una puerta Arthur Rimbaud y verlo Verlaine y fue un coup de foudre, fue un enamoramiento, no diría yo ni enamoramiento, fue un embobamiento. Verlaine quedó mesmerizado. Hay una palabra francesa, quedó médusé. Médusé significa enmedusado, el efecto que nos causaría una medusa, nos hipnotiza. Quedó alienado, quedó como un sonámbulo. La belleza de aquel adolescente era tal que Verlaine sucumbió a sus encantos. Triste cosa porque Verlaine tenía una esposa que tenía la misma edad de Rimbaud, 17 años, ¿verdad? Mathilde Motet, y Rimbaud la dejó para huir con Rimbaud. Se fueron a vivir una vida desordenada, bohemia, desastrosa, perdidos consumiendo absinto, consumiendo opio, consumiendo hashish. Rimbaud era la representación misma de lo que es un enfant terrible, un niño terrible, ¿verdad? Destruyendo cosas a su paso, destruyéndolo todo en virtud de su inmenso talento, porque era un genio de la poesía. El barco ebrio, que es su más importante poema, está entre los 3, 4 o 5 más grandes poemas de la literatura francesa y quizás de toda la historia de la poesía. Eh, entonces, esa mezcla de genio inexplicable, esa especie de Mozart de la poesía, que ya escribía versos maravillosos a los 15 años, que a los 16 ya era un poeta perfecto, y de pronto cuelga los hábitos y se niega a escribir una sílaba más después de los 21 años. Solo fue productivo de los 15 a los 21. Es que, amigos, no volvió a escribir nada, nada, nada. Simplemente murió para la poesía. Descartó la poesía de su vida con el mismo gesto radical de quien se amputa un miembro. La poesía dejó de ser parte de su vida completamente. La vida con Verlaine fue una tormenta, no quiero entrar en los detalles. Fue una tormenta atroz, fue una pasión, sí, claro, tórrida, tremenda, volcánica, piroclástica, pónganle los adjetivos que quieran, pero fue un desastre y se hicieron mucho, mucho daño el uno al otro. Se fueron a vivir a Londres en 1872, donde les llamaban los genios de la taberna, se hicieron acreedores a ese nombre, los genios de la taberna. Peleaban y se reconciliaban y peleaban y se reconciliaban. El 10 de julio de 1872 estaban en Bruselas, Bélgica. Verlaine estaba completamente alcoholizado. Verlaine era alcohólico. Absinto era lo que tomaban. Verlaine está totalmente alcoholizado. En un ataque de celos y de furia le disparó 2 balazos a Rimbaud. Y una de las balas lo hirió en la muñeca izquierda. Entonces Rimbaud tuvo que ir al hospital a sacarse la bala y fue inevitable que presentara una declaración, un statement, ¿verdad? Una declaración ante la ley, aunque su intención no era perjudicar a Verlaine. Él no quería maltratar a Verlaine, no quería. Él sabía que Verlaine era un loco, ¿verdad? Entonces Verlaine fue juzgado por ese acto casi homicida y tuvo que purgar 2 humillantes, sombríos años en la cárcel. Verlaine pasó 2 años en la cárcel, le salió a 1 año por cada balazo que disparó. Así que en 1873 tenemos a Paul Verlaine, el príncipe de los poetas,
posiblemente el poeta más musical de la lengua francesa, el más delicado, el más sensible, el más musicalizado por diversos cantantes y diversos escritores. Es muy, muy importante eso, muy importante. Verlaine lo pusieron en música, bueno, Debussy lo puso en música muchas veces, musicalizó sus textos de Debussy. También musicalizó textos de Baudelaire, Debussy y Ravel también. Eh, entonces, Verlaine a la cárcel, ¿verdad? Verlaine a la cárcel y Rimbaud queda solo. Y Rimbaud en una jornada en el infierno, llama a Paul Verlaine, lo llama patético hermano, le dice, patético hermano, virgen loca, le dice, y se llama a sí mismo marido infernal, y llama a la relación de ellos una farsa de pareja. Así que Rimbaud tenía plena conciencia de que eso no podía funcionar. Rimbaud siguió su vida ya sin Verlaine. Vivió también con otro poeta homosexual, Germain Nouveau, magnífico poeta, poco conocido, pero magnífico, magnífico, belleza de poeta. Sí, en Londres vivió 3 meses con Germain Nouveau. En 1875 en Stuttgart, por última vez en su vida, vio a Verlaine. Y la vida de Rimbaud a partir de ese momento, 1875, cuando abandona la pluma y abandona la poesía, es la cosa más desconcertada del mundo, más inimaginable. Se convirtió en soldado de la Armada Colonial Holandesa, anduvo por Java, por Indonesia, por Abisinia, Chipre, eh, anduvo por Djibouti, por Yemen, por Etiopía, en la región de Harar y en la región de Shewa de Etiopía. De hecho, se convirtió en el primer francés en exportar café hasta París, de la región de Harar, en Etiopía, que producía magnífico café. Y también se dedicó al trasiego de armas ilegal, totalmente inmoral e ilegal, trasegaba armas. Hay quienes dicen que también trataba blancas. Los comercios más innobles, las cosas más horribles, por eso no quería yo llegar a esto. Pero bueno, se los debo, amigos, se los debo. Ya este Rimbaud no era el poeta, ya este Rimbaud era el antipoeta, un aventurero perdido en el África haciendo oficios viles, ¿verdad? Cosas horribles. Trabajó un tiempo en una compañía constructora y sí, manejando cosas como grúas y aparatos de ese tipo. Ahí tenemos de pronto a uno de los 5 más grandes poetas de la historia de Francia y de pronto metido a eso, amigos, a eso. Exportador de café, trasegador de armas, tratante de blancas, picapedrero en construcciones, viajó por toda África huyendo de qué. Es que como decía Jean Cocteau, no por cambiar de castillos va uno a cambiar de fantasmas. Rimbaud andaba huyendo de sí mismo, huyendo de la poesía, huyendo. ¿De qué huía? No lo sé. ¿De qué demonios huía? ¿De qué fantasmas, de qué espectros huía en todo ese vano y vacuo, irreprensible peregrinaje a través del África, trasegando cosas totalmente innobles, ¿verdad? Ay, por el amor de Dios, por fin en 1875 le da así el osteosarcoma de la rodilla derecha, no de la izquierda, como les dije erráticamente. Eso generó que le amputaran la pierna. Sí, le amputaron la pierna
y logró llegar desde África a Marsella. Bueno, ahí le amputaron la pierna. Según él, iba a volver a África con sus aventuras. ¿Qué va? El sarcoma pronto siguió, el cáncer, el carcinoma pronto siguió subiendo por los huesos. Y fue dolorosísimo, dolorosísimo. Cuenta su hermana Isabel, que lo iba a cuidar a Marsella. Eh, fue una cosa terrible la agonía esa sí que fue una jornada o una estación en el infierno. Esa sí que lo fue. El muñón de la pierna cortada, él ha dejado escrito sobre eso, lo que le dolía, no había palabras para decir lo que le dolía, amigos, no había Enantium, no había Tilex, no había ibuprofeno, no había nada en esa época. Era terrible esos meses de agonía en Marsella, ¿verdad? Gracias a Dios tuvo a su hermana ahí al lado que lo atendió. Sostiene Isabel, su hermana, que ya in articulo mortis, en su lecho de muerte, Rimbaud se convirtió al catolicismo, que tomó la extrema unción, ¿verdad? Los santos óleos, y murió muy, muy profundamente convencido del cristianismo y del catolicismo. Por lo menos eso es lo que nos dice Isabel. No sabemos si lo escribió para blanquear el nombre de su hermano, para darle un carácter casi de santo, de mártir, una especie de hagiografía cristiana, pero Isabel eso es lo que dice. Tiendo a creerle, ¿saben, amigos? Tiendo a creerle, porque un hombre capaz de haber producido belleza tan pura, tan diáfana, esas frases cortas, esas imágenes que acaban de escuchar, esa música prodigiosa, un hombre capaz de producir esa belleza tiene que tener una comprensión y una intimidad y una línea de acceso a Dios relativamente fácil, en la medida en que la fe es una sensibilidad, como la sensibilidad estética. La fe y la sensibilidad estética están muy relacionadas, pero Dios no permita que me vaya por esos andurriales ahora, porque vamos a hablar 3 horas más. Simplemente Rimbaud murió, tal parece, convertido al catolicismo, y su obra no tardó en ser reconocida como una de las cosas más extraordinarias, tanto más extraordinarias que les repito, fue producida entre los 15 y los 21 años. Era un niño prodigio de la poesía, de ver el Mozart de la poesía. Nadie a los 15 años ha escrito poemas tan perfectos como los que nos legó Rimbaud, ni a los 21 siquiera tampoco. Qué curioso, qué curioso. Qué curioso cómo a partir del 75 cambió esa vida por una vida de rancia, vagabundeo en las profundidades del África, lejísimos de su patria, en oficios innobles, viles, repugnantes, en países remotos, subdesarrollados, bajo temperaturas abrasadoras. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso destino el que eligió para sí mismo. Suicidarse a la poesía, eso fue lo que hizo. Suicidarse a la poesía. Amigos, les leo una última vez Alba en francés para que les quede la melodía en sus espíritus. Aube. J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom.
Je ris aux vasseurs folles qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors, je levai un à un les voiles, dans l'allée en agitant les bras, par la plaine où je l'ai dénoncée au coq, à la grande ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassai. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassés, et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. Y con esa música maravillosa, amigos, los dejo, los dejo. Eh, les pido disculpas por haber compartido con ustedes esos capítulos tan sórdidos de la vida de Verlaine, pero es que es importante por conocer el paisaje total, global de lo que fue su vida, porque nunca he visto yo el caso de un hombre tan dotado por natura de talento poético superior. Si hubiera seguido siendo poeta, habría sido el más grande poeta de la historia de Francia. Si hubiera cultivado la poesía 20, 25, 30 años más. Eh, que dejase ese mundo de poesía para meterse en menos que el spleen de Baudelaire, para meterse en el fango, para meterse en la marisma. Buscaría castigarse tal vez, y toda la degradación de su relación con Verlaine. No me refiero al homosexualismo, que no lo considero degradante, pero es que además era promiscuo y además era alcohólico y además fumaba hashish y opio y láudano y absinto. Es que era una caja de vicios, ¿verdad? Y caramba, yo no sé. Más que nunca la poesía de Rimbaud me hace el efecto de flores del mal, ¿verdad? Flores hermosísimas, blancas, nenúfares, lirios, que surgen sobre el pantano de una vida moralmente disoluta, de una vida caótica, desordenada, que sembró mucho dolor en torno suyo. La pobre Mathilde Motet, la esposa de Verlaine, quedó devastada, ¿verdad? Para siempre. Sembró mucho dolor en torno suyo, fue un volcán humano, un sismo de magnitud 9.5, devastó, hizo estragos, causó todo tipo de cosas, pero todo se lo perdonamos porque le regaló a la humanidad algunas de las más bellas páginas de literatura de que guardamos memoria. Algunos de los más grandes y bellos y milagrosos, inexplicablemente bellos poemas del canon literario universal. Un fuerte abrazo, queridos amigos, todo mi afecto. Espero que se hayan divertido, que puedan ir a buscar más sobre Rimbaud, tal vez haya logrado atizarle su curiosidad y toda mi gratitud y todo mi afecto, amigos, toda mi gratitud por tener la paciencia de oír estas conferencias que creo no deberían de estar completamente desprovistas de algunos méritos. Fuerte abrazo para todos.